7 cortometrajes, 15 largometrajes, 46 realizadoras. Y 7 series. 20 años de sororidad. 18ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, del 26 al 30 de octubre. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en estas tardes de mujeres en el cine y la televisión. Yo soy Adriana Bustos, soy productora de contenidos multiplataforma, actualmente vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, que este año cumple 20 años de sororidad, 20 años de crear acciones que visibilizan el trabajo de las mujeres en la industria. Y para mí es un gran placer esta tarde unir geográficamente con ideas y con corazones a dos mujeres que sobran las palabras para poderlas describir. De antemano agradezco el tiempo de ambas. Voy a dejar en esta ocasión que ellas se presenten por sí mismas para poder variar un poquito el formato de esta transmisión. Voy a ingresar en este momento a Ana Alderete, gerente senior, estratega de contenido de Paramount Global. Y pues bueno, no digo más. Ana, si gustas presentarte, por favor. Si puedes, por favor, activar tu micro. Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar de esta charla. Como mencionaste, soy gerente senior de estrategia de contenido en Paramount Global para Latinoamérica y el sur de Europa. Bueno, qué vergüenza presentarse, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como mujeres, de saber poder contar nuestro currículum, poder contar lo que hicimos y sin que nos dé tanta vergüenza, pero bueno, contarles que trabajo hace más de 10 años en la industria de la televisión. Comencé produciendo programas de Call TV, luego ingresé al mundo de las multinacionales, donde lideré la marca FX en Latinoamérica, y ahora mismo estoy trabajando en Paramount Global en el área de estrategia de contenidos, tratando de maximizar la monetización de la utilización de los contenidos. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Ana. Para aclarar, cuéntanos en qué ciudad del mundo te encuentras. Yo soy argentina y vivo en Buenos Aires, pero en este momento estoy en Oporto. Maravilloso, pues gracias por tu tiempo. Voy a ceder ahora el micrófono a Flor María Torres. Ella es productora, asesora de comunicación, representante de contenidos para América Latina y con toda una trayectoria en los medios. Adelante, por favor. Si nos ayudas, por favor, a activar tu micrófono. Creo que está ahí estamos. Perdón. Hola, bueno, como Ana decía, creo que lo más difícil es nosotros mismos convencernos de que si hemos llegado a tener un cargo, un título, podemos después decirlo y decirlo con orgullo, porque de alguna manera, si llegamos a obtener eso, porque nos costó mucho esfuerzo. Así que, bueno, hace poquito hice una revisión de cuántos años llevaba en los medios. Llevo 30 años haciendo, en la mayoría, televisión. He hecho mucho desde la producción y después hice desde la programación. Es donde quizás más a gusto estuve 12 años haciendo la programación de un canal público, del primer canal público para Ecuador. Y ahora, hace 2 años, estoy en otra línea, que es el manejo de contenidos para América Latina, de algunas distribuidoras europeas, estadounidenses, y eso es en lo que ahora estoy trabajando. ¿En qué ciudad te encuentras, Flor María? En Quito.
Maravilloso. Pues bueno, tres ciudades totalmente lejanas, pero conectadas esta tarde con las ideas. Y pues bueno, vamos a entrar en lo que nos toca esta mesa, que el tema es yo cuando leí el tema que decía la evolución del trabajo de las mujeres en el medio audiovisual, ¿no? La verdad, he de confesar que de pronto me sentí un poco como dañada en el tema de cómo que evolución, ¿no? O sea, es decir, me sentí de pronto un poco como observada, como objeto de museo, ¿no? De vamos a ver cómo han evolucionado. Sin embargo, me parece que tiene todo el caso poder discutir acerca de más que de la evolución de la representatividad, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? ¿En qué contexto ustedes que viajan por el mundo, que están muy de cerca con lo que pasa en la industria audiovisual, en qué contexto se está desarrollando el rol de la mujer en los medios audiovisuales? A mí, Adri, me pasó lo mismo que a vos, ¿no? Como que la palabra evolución me dio como que fuera algo que está fuera de nuestro control, cuando en realidad todo lo contrario, digamos. No es algo que se da naturalmente el rol de las mujeres en la industria audiovisual, sino que requiere una acción por parte de nosotras, por parte de las compañías, por parte de la industria, para que haya mayor diversidad en los roles de toma de decisión, en las historias que se cuentan. Creo que hoy estamos en un lugar mucho mejor que hace unos años, donde había cosas que estaban muy normalizadas, muy naturalizadas, el machismo en el humor tal vez, y hoy hay mucho más juicio y eso se visibiliza mucho más. Creo que estamos en una etapa en la que estamos visibilizando el problema. Nos falta bastante para poder llegar a lo que deseamos, que es esta paridad en posiciones de toma de decisión, en paridad en las historias que se cuentan, pero estamos en un camino que me parece que está muy bueno que recorramos. En mi caso, creo que cuando leí el tema de la evolución, pensaba y me replanteaba algo con lo que he venido reflexionando hace algún tiempo. Creo que el mismo hecho de nosotros como mujeres asumir que existe quizás un discrimen hacia nosotras nos hace de alguna manera esa victimización ser parte del mismo conflicto. Quizás ahora les problematizo más el tema, porque creo que si nosotros asumimos que no existe eso, evidentemente estamos luchando contra eso, pero el luchar es desde nuestras cabezas en pensar que no existe este tema de que necesitamos insertarnos, porque somos partes. ¿Por qué no hemos llegado? Porque ha habido un montón de variantes y es una industria que siempre ha estado manejada y dominada por los hombres, o sea, eso es innegable, pero creo que mucho de eso nace también desde nuestra posición como mujeres, en pensar que por ser mujeres no tenemos el derecho a acceder, pero si nosotros nos vendemos la idea que nosotras podemos, creo que nada se nos va a imposibilitar llegar hasta donde nosotros pensemos podamos llegar. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y justamente regresando al tema de lo que podemos o no hacer. Ustedes como tomadoras de decisión, porque podría ser el común, pero no lo es, ustedes son mujeres excepcionales que han logrado tener puestos de toma de decisión. Cuando estás en ese lugar, ¿cómo puedes incidir en que los paradigmas, si no cambian, por lo menos se vaya escuchando acerca de lo que podría llegar a ser? Bueno, si quieren puedo algunas ideas que podemos debatir. Desde lo que fue mi rol de ejecución de cara a la audiencia en el canal en el que trabajé, desde esa posición siempre lo que traté de mostrar es algún tipo de equidad en la pantalla, ¿no? Entonces yo trabajaba armando stands editoriales, y desde la editorialidad también hay una intención que puede no ser extrema, puede no ser tan evidente, pero por ejemplo, si íbamos a hacer algún tipo de especial relacionado a la acción, que era algo que era muy normal en el canal, siempre tratar de mostrar diversidad, ¿no? Y tal vez incluir alguna película
en la que hubiera alguna mujer protagonista, como para generar un poco de diversidad. Y en mi rol de líder también lo tomo con muchísima responsabilidad, y lo que yo intento hacer, y espero haberlo podido conseguir en algunas ocasiones, es generar espacios donde no solamente las mujeres, sino todas las minorías o quizás las voces que están más acalladas, se sientan cómodas, puedan dar su opinión, sea un espacio seguro donde se pueda compartir ideas, donde incluso se generen espacios donde todos podamos decir lo que pensamos, que tengamos un momento para hablar. Creo que es muy fácil a veces cuando hay voces muy fuertes en las salas de reuniones, en las reuniones, en las conversaciones, quedarse callado, y ahí es donde se pierde un poco. Así que bueno, eso desde la acción positiva o desde lo que trato de hacer conscientemente, esas son algunas de las cosas que se me ocurren en este momento. Comparto en eso, o sea, cuando tuve la posibilidad de programar el canal, creo que el partir del concepto de desde la posición de que la misma oportunidad tiene tanto el director, el productor, el creativo, como la creativa o la directora para poder presentar sus proyectos. Esa primera apertura que acá en países de Sudamérica es donde quizás más hay que trabajar en el tema desde la misma gente que hacemos del audiovisual, para después tratar de posicionar eso hacia los medios directivos. Yo siempre me senté en mesa con hombres, penosamente era yo o alguien más desde siempre, no había esa paridad, si quieres, en ninguna de las mesas directivas, pero creo que el empoderarse y darles el mismo rol a tanto mujer como a hombre permite que en igualdad de condiciones se presenten sus contenidos. Penosamente todavía la inserción de la mujer dentro del audiovisual en mi país es todavía pequeño. Hay algunas mujeres directoras de cine, hay algunas productoras dueñas de su propia empresa y de su propia marca que están generando contenidos, pero todavía hay un camino largo por recorrer. Pero como insisto, creo que lo primero es que nosotros como ser parte del medio, nosotros mismos tenemos que convencer que el ser mujer, sí, si quieres decirlo, que los otros nos vean como limitantes, pero nosotros no verlo como limitante, porque si nosotros nos limitamos, lo que hacemos es darles la razón a los demás para que nos limiten. Mientras nosotros podamos pelear el espacio dentro de los medios, creo que eso es lo que nos permite que podamos seguir surgiendo y seguir llegando a otros mandos. Hace poquito estaba viendo unas encuestas, cómo están los mandos directivos en Hollywood. Apenas el 17% de mujeres tienen representatividad, lo demás son hombres. Ese es un poco lo que hay que cambiar, y hay que cambiar desde nuestra perspectiva como mujeres para nosotros poder convencer que somos generadoras de contenido al mismo nivel que los hombres. De acuerdo, Ana. Discúlpame, Flor. Ahora, bueno, a mí me interesa mucho que pudieras compartir, si así lo deseas, este tema de, tú has estado a cargo de proyectos que tienen que ver con noticias, ¿cierto? Y hablas de un universo masculino y de un ambiente y no me puedo imaginar otro ambiente más masculino, el de un cuarto de guerra donde se están generando noticieros y demás. Actualmente yo tengo la oportunidad de correr una revista informativa. Creo que no pasa tanto como antes sucedía, pero me encantaría si nos pudieras comentar alguna anécdota de cómo ha sido, cómo fue o cómo te sentías y cómo lograste liderar a estos grandes equipos de producción en noticieros en tu país. Porque creo que yo nunca pensé en que era un limitante. Sabes que cuando me di cuenta fue en algún momento que estuve sentada en alguna de las reuniones de toma de decisiones a nivel gerencial y me di cuenta que era la única mujer. Y la señora que nos ayudaba con el café, dije, creo que ahí asumí en qué posición estaba, porque nunca me lo cuestioné. Sabes que ahora que he tenido mucho tiempo para reflexionar, porque mi carrera ha sido un poco frenética, nunca tuve tiempo de nada, creo que me pude dar cuenta de que eso fue lo que me permitió seguir caminando y seguir creciendo en lo profesional, porque nunca me puse a detenerme a pensar que mi ambiente eran hombres.
Evidentemente, creo que mi carácter me ayudó, el tener una posición de decisión y el no temblar el momento de la toma de decisiones, porque me tocó estar enfrente de las elecciones, de coberturas grandes en el país, y todo el equipo era hombres. Los productores históricamente son hombres, los productores de noticias son hombres, y no había ninguna mujer. Entonces, el rato que tenías que tomar decisiones, simplemente las tomabas y asignabas. Y creo que eso fue lo que me ayudó, el no pensar en que estaba trabajando solo con hombres, sino simplemente trabajar y fin. No había no había otro cuestionamiento, porque creo que si en ese momento me hubiese puesto a pensar que tener solo hombres bajo la dirección hubiese sido muy complejo, créeme. Absolutamente. ¿Puedo hacer una pregunta yo? ¿Notaste algún cambio en cuanto a cómo se cuentan las historias o cómo se contaban las noticias antes versus cómo se cuentan ahora, especialmente en relación a las mujeres, pensando en historias que tienen mujeres como protagonistas? Pues yo creo que la tele ha evolucionado un montón. O sea, en el sentido de que antes la mujer jugaba, y es mentirnos decir que no y vivir en un mundo irreal, es decir, que la mujer antes jugaba un papel importante o un papel en el cual podía incidir en algo. Antes la mujer era utilizada penosamente como un florero, como ya lo mencionaba. O sea, el florero que la sentabas al lado y que con su cara bonita sonreía, ese era el papel que jugaba en nuestro medio. Yo trabajé, gracias a Dios, en uno de los canales donde las mujeres eran reporteras de calle y hacían sus propias noticias y leían sus propias noticias, pero se involucraban. Entonces, el involucramiento desde lo profesional les permitía tener el rol de protagonistas y estar a la misma par que los hombres que leían noticias. Pero aquí normalmente las mujeres han sido utilizadas en la publicidad, en los canales, normalmente han sido utilizadas penosamente como un artículo decorativo. Hoy están jugando otros papeles, hoy se juegan otros roles, la mujer ya de incidir, de poder comentar, de poder opinar, pero desde el conocimiento, porque yo creo que la transición que se ha hecho es la transición del conocimiento, de que las mujeres nos empoderemos y podamos educarnos y poder tener acceso a este mundo maravilloso de los conocimientos de hacia afuera que te permiten poder debatir y poder conversar al mismo nivel con tus colegas, porque antes también había eso, no había esa capacitación ni esa posibilidad de educación a la misma par, entonces siempre la mujer estaba de un lado, pero ahora esas brechas yo creo que se han ido acortando y han permitido que las mujeres jueguen ya otros papeles en los que inciden en la toma de decisiones, en los que inciden en sus comentarios. Ahora hay mujeres comentaristas, tanto en el deporte como en la pantalla, en la opinión. Eso es realmente hacia dónde hay que ir, hacia que exista esa igualdad desde el conocimiento. Es lo que hace mucho más rico el contenido, ¿no? De cara a la audiencia, contenido más variado, opiniones más diversas. Me parece que ahí está donde se enriquece el valor de la producción que se genera. No solamente en cuestión de género, sino también de origen, de identidad. Y como te digo, lo valioso. Exactamente, lo valioso es lo que dices. Ya no solo lo que haces o lo que muestras, sino lo que dices. Porque ahora lo bueno de las nuevas generaciones es que valoran el contenido, que reflexionan sobre lo que se dice, porque el tener al alcance con mayor facilidad los medios te permite tener otra apertura de tu cabeza. Ese open mind no viene solo desde el open mind ahora a lo diverso, sino a empoderarte de conocimientos que te permiten llegar a tener ese nivel de igualdad. Entonces, por eso yo hablaba desde el inicio, ya la ruptura en la cabeza de decir, tenemos este problema, sí, existe. No podemos negarlo, pero nosotros lo combatimos desde nuestra misma cabeza, combatiéndolo ¿con qué? Con conocimientos. El momento en que te pones tú en una mesa de redacción y estás entrevistando al presidente electo, si tú tienes el mismo o mayor conocimiento e investigaste más que tu colega varón, vas a tener el protagonismo, pero está en nosotros. Está en nosotros como mujeres romper ese tabú de que nosotros tenemos la problemática de que esta es una industria de hombres. Sí, históricamente lo ha sido, pero si nosotros cambiamos el chip, vamos a poder llegar más lejos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en mi experiencia, y me parece que también acá
ustedes pueden aportar sus anécdotas. Hay un factor que a mí me llama la atención, que al menos yo he podido vivir a últimas fechas. Yo tengo, pues bueno, ya más de 25 años dedicada al tema de la industria, pero no es hasta hace muy poco que en realidad yo comencé, por ejemplo, a tejer redes de apoyo. A brindar la mano, a generar mentorías. Este tema de el visibilizar, que volvemos a este término con el que iniciamos la charla de la evolución versus visibilización, ¿no? ¿Qué tan relevante es el que sepamos darnos a conocer y pedir ayuda cuando la necesitemos? Es clave lo que decís, Adri, es clave y yo lo aprendí hace muy poco. El valor de las redes, el valor de las conexiones. En algún momento me hicieron notar algo, que quizás están de acuerdo, quizás no. Hay una diferencia en la conexión que tienen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por ejemplo, los hombres hablan mucho más de sus roles en el trabajo y nosotras somos más resolutivas. A mí me pedís el contacto para tenés un problema de plomería, yo te consigo cómo resolvértelo. Necesitas conseguir algo de resolución, contás conmigo. Pero por ahí para hablar de trabajo o para, en el caso, conseguir clientes o contar lo que uno hace, me parece que es, por lo menos a mí, hablo en lo personal, es algo que tal vez me cuesta mucho más. Y quizás hay algo, un trasfondo de género en eso, pero sin duda es algo en lo que yo en lo personal sé que tengo que trabajar. Creo que el mentoring que tú mencionabas es lo importante. O sea, yo creo que el tejer redes, el ayudarnos unas a otras en las debilidades que la una puede tener frente a la otra, es lo que nos va a permitir fortalecer y crecer más. Porque de hecho hay muchas cosas en las que uno desconoce. El tema de las redes ahora tienen un impacto gigantesco y como tú dices, el saber venderse mejor es fundamental. Yo creo que cuando yo estuve presente en muchos pitch para encontrar proyectos y cosas para desarrollar para el canal, y si tú veías esa timidez y esa falta de cancha de muchas de las colegas en el tema audiovisual, porque nos hace falta eso, capacitarnos. Y capacitarnos quizás entre nosotras mismas, porque hay gente muy valiosa que puede ayudarnos. Y el tejer redes, lo que tú estás haciendo, esa construcción ayuda a que se puedan visibilizar, porque quizás tienes un proyecto maravilloso, pero si tú no lo sabes vender, simple y sencillamente nadie te lo va a comprar. Si tú tienes una gran idea y tú no sabes cómo presentarla, va a quedar ahí escondida. Pero creo que vuelvo y repito, el tejer redes es fundamental. Yo ahora soy parte de una red que son las mujeres del mundo audiovisual, y eso nos ayuda un montón, porque entre mujeres nos damos la mano y entre mujeres nos ayudamos y lo que tiene falencia la una a la otra lo complementa, y creo que hacia allá tenemos que ir. Y también pienso en redes intergénero, ¿no? Por supuesto, de distinto... Para mí la clave está en la diversidad, no solamente de género, sino de todo en lo general, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y volvemos al tema que ha resaltado en esta serie de conversaciones, que es el negocio, ¿no? Regresando al negocio, porque si bien evidentemente esto tiene nosotras hacemos los productos con el corazón y con relaciones humanas y demás, pero trabajamos para una industria, ¿no? En el tema del negocio conviene la diversidad, conviene esta pluralidad de voces, conviene esta representatividad múltiple. Ustedes que se dedican y que están muy de cerca con estos mercados más allá de lo local, ¿cómo perciben a nivel generacional lo que estamos viviendo en los contenidos con este tema de la representatividad guión negocio? Dejo que arranque Flor. Pero pues este es más difícil. Pero bueno, creo que el tema de ahí tenemos, yo creo que una ruptura en el tema porque ya las nuevas generaciones ya no tienen esas premisas anteriores, las premisas con las que nosotros nos formamos. Entonces, para que son finalmente ahora los que van a consumirte mucho más, porque si tú ves, hay una generación joven muy fuerte,
y es a la que se le está enviando sus contenidos. Y ellos, al no tener esa ruptura, nos obligan a generar contenidos que no tengan esa ruptura y que nos permitan hablar desde lo plural en todos los sentidos, desde en el tema, si quieres, de sexual. Ya no tienes esos tabús con los que nosotros crecimos y esos cuidados con los que nosotros crecimos. Hoy por hoy, los jóvenes tienen esa mente mucho más abierta y los contenidos se están generando hacia ella. Por lo tanto, el tener la posibilidad de que tu cabeza esté abierta a generar esos contenidos es que vas a poder colocar ese tipo de contenidos, porque ahora el mundo ha dado una vuelta. Y tú que estás en Paramount ahora sabes, las plataformas son las que están mandando y ordenando el mundo actual. La TV abierta ha quedado un poco relegada. Este año va a cerrar con un 30% menos, si no me equivoco, de penetración que los años anteriores. Entonces, pero la gente que te consume ese tipo de contenido es gente joven. Gente que está abierta ya su cabeza a ese otro, a esa diversidad cultural, a esa diversidad en temas que van a hacer más fácil el consumo de esos contenidos que se puedan generar. Y sin duda esta generación de la que yo siento que pertenezco también, de alguna manera está escrutinando mucho más el contenido y no te podés equivocar, porque si te equivocás, digamos, te la van a hacer pagar. Entonces también está bueno no solamente pensarlo como, bueno, vamos a crear contenido para esta audiencia, sino que vamos a incorporar voces de esta audiencia, vamos a incorporar voces de esta generación, vamos a contar sus historias, y también ahí está la estrategia del negocio, ¿no? Lo que decía Adriana recién, pensar quiénes son estas personas a las que les estamos hablando, qué historias les interesan y buscar voces de esos grupos, de esas comunidades para que cuenten sus historias. A mí algo que me parece súper interesante y que siempre lo observo es, uno quizás como consumidor, como televidente, piensa que las historias están como contadas como en la vida real. Y no, hay una decisión editorial detrás de cómo se cuenta una historia, quién la dirige, de qué manera trata temas sensibles. Y creo que ahora se está tomando mucha más responsabilidad en el sentido de, si vamos a contar una historia de una mujer, que la cuente una mujer. Y eso antes no pasaba. Entonces hay como una sensibilidad detrás. Y la historia sigue siendo tan buena y está tan bien contada o incluso mejor que antes. Entonces para mí va un poco por ese lado, ¿no? Hablarle a la audiencia con las palabras, digamos, y en el tono que esta audiencia habla, con personas que pertenecen a estas comunidades. Creo que tú acabas de dar el kit de algo que me parece muy fundamental. Ahora las historias se las construyen ya desde las realidades. Antes eran unas historias construidas quizás lejanas y que las adoptabas o por un tema de que te parece inalcanzable y el tema aspiracional. Ahora las historias se cuentan desde las personas. Los jóvenes, que son ahora quienes están detrás sobre todo de las plataformas, y que es donde ahora el negocio se ha fortalecido muchísimo del tema audiovisual, ellos son esa exigencia de contar historias en las cuales no sé si se vean reflejados, pero sí que tengan ellos incidencia y que sus problemáticas sean abordadas. Exacto. Eso creo que es fundamental, o sea, el no perder de vista que ahora ese giro del hacer el audiovisual pasa por ahí, transita porque ya quienes te consumen quieren ver o sus historias o sus realidades reflejadas ahí, ya no esas historias lejanas, contadas desde otro lugar. Y creo que ahí tenemos una buena ventaja, si quieres, las mujeres, porque ese público ya no tiene ese esquema mental del hombre y la mujer. Son públicos, estos millennials que vienen construyendo ya este lenguaje de equidad desde su propio ser. Ya no es una cosa que se los ha impuesto, sino que viene desarrollándolo ya mucho más natural. Y ahora ver mujeres. Acababa de ver una de las series que creo que Telemundo con alguien estaba haciendo, que yo no la había conocido, pero que la vi hace poco, que me refirieron, donde la mujer que maneja toda la historia es una mujer. O
sea, por decirles, el genio, el profesor de La Casa de Papel es una mujer. Entonces, el jugar esos papeles van a ser mucho más sencillos porque los jóvenes no vienen con esa etiqueta. Entonces, si tú construyes las historias desde esas realidades y le das la misma paridad al hombre como a la mujer, esta conversación de aquí en un par de años va a ser simplemente historia. Y hablando del negocio también pienso, y vos recién mencionabas como las plataformas, por supuesto, estamos en un momento en el que hay mucha plataforma que está demandando mucho contenido, que está demandando muchas historias, y lo que permite eso es que haya tanto contenido que se puede llegar a una granularidad de audiencia súper alta. Entonces vos podés tener una sola plataforma que busca múltiples audiencias y podés tener mucho contenido pensado para esa audiencia. Y hablamos mucho más allá de hombres, mujeres, que eso es como una división muy general, pero también puedes hablar de distintas edades, gente que vive en distintas regiones, de distintos orígenes. Y creo que hoy hay tanto contenido y tanta producción y tanta inversión que se puede hablar, se puede generar contenido para esas audiencias. Y quizás te sorprendes y termina siendo un contenido súper masivo. Y ahí es donde se empieza a generar el cambio. Justo, fíjense que les quiero compartir, yo actualmente tengo la oportunidad de operar proyectos en televisión abierta de mi país y justamente hablando del reto de cómo hablarle a las audiencias que ya no ven la televisión, ¿no? Que bueno, ese podría ser otra semana de charlas completas porque nos da para muchísimo, pero en mi experiencia que justamente tiene que ver y ahí encuentro el punto de convergencia, Ana, con lo que dices, el saberle o el tratar de hablarle a una audiencia totalmente atomizada y diversa y de diferentes estratos sociales y demás, que además se ha visto afectada o en alguna manera o en muchísimas maneras por los últimos 2 años en los que vivimos un acontecimiento impactante, ¿no? Que nos cambió los hábitos de consumo, que nos obligó a replantear muchísimas formas de comunicarnos y demás, como lo fue la pandemia, ¿no? Entonces, dentro de mi experiencia en la producción de televisión abierta, también les puedo yo decir que hay un intento constante, yo como mujer, de provocar las acciones frente a pantalla, pero también detrás de la pantalla, ¿no? O sea, justamente la conformación de equipos diversos, el escuchar al compañero de al lado, la creación de estas atmósferas que nos van a llevar a provocar los contenidos que posteriormente vamos a colocar en las pantallas, ¿no? Lo mismo, y a lo mejor sonamos románticas, pero los contenidos se hacen de sentimientos y de ideas y de cosas que son bien complicadas, ¿no? Como la alquimia de lograr, pero creo que como mujeres también tenemos esa varita mágica y ese toque especial para poder mezclar estos ingredientes de una manera muy personal, muy íntima, muy desde otro lugar, ¿no? Y pues bueno, esa era algo que yo les quería comentar porque sí me veo totalmente identificada y que además este tema de la hiperconectividad, ¿no? O sea, estamos frente al televisor, pero tenemos un teléfono móvil en la mano y una tablet, un iPad, vamos, tenemos muchísimos estímulos ocurriendo al mismo tiempo. Es un reto para las mujeres, los hombres y las personas que nos dedicamos a la industria, ¿no? Pero ¿cómo aprender a mirar con una perspectiva más amplia? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacen ustedes en su día a día? Sé que la pregunta es demasiado compleja, pero seguramente esta charla la están escuchando personas que están iniciando en el negocio, que están estudiando una carrera y que van a empezar a involucrarse con estos términos. ¿Qué les podríamos decir a estas nuevas personas que se van a hacer cargo de la industria en breve tiempo? Lo primero que se me ocurre, Adri, en esta línea de hiperconectividad son dos cosas, y las dos vienen de algo que vos mencionaste. Para mí hay algo importante que es la responsabilidad que uno tiene, sobre todo cuando trabaja con medios masivos de comunicación. Las cosas que se transmiten, los mensajes que se transmiten en los medios masivos de comunicación, ya sea televisión abierta, plataformas, canales, redes sociales,
impactan a las audiencias y están todo el tiempo como alimentando y educando. Entonces hay una responsabilidad que es innegable. Entonces tenemos de alguna manera nosotros, las personas que tienen a cargo esas decisiones, los que trabajamos en estos medios, que tomar conciencia de esas responsabilidades. Y por otro lado, no sé si estoy interpretando bien tu pregunta, pero en cuanto a la hiperconectividad, es pensar que cada pantalla tiene su manera de consumirse. Entonces hay que pensar en adaptar los mensajes y adaptar las historias para que se consuman de la mejor manera en cada plataforma y que se complementen. Creo que ahí hay un trabajo de estrategia para hacer y que va a depender de cada producto y cada proyecto. Comparto completamente lo que tú dices, la responsabilidad en el contenido. Para cualquiera de las plataformas, sea que estás creando para un VOD, sea que estás hablando para la TV abierta, donde vayas a difundir tu contenido, yo creo que lo fundamental es la responsabilidad y tu compromiso con el contenido. Con qué vas a decir y cómo lo vas a decir para saber cómo vas a impactar, porque quizás algo de lo que he podido reflexionar es que que es otro tema, pero que ven esa línea, esa desnaturalización frente a los hechos de sangre. Tanto México es un país que está viviendo también horas terribles con el tema de la violencia, Ecuador está replicando lo mismo acá, es porque hemos naturalizado o lo hemos asumido como normal los hechos de violencia que se transmiten a través de las pantallas. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad a través de los contenidos. Yo creo que el ser responsable ante lo que tú generas y en lo que tú dices, porque el alcance que puedes llegar a tener es inmenso. Quizás uno cuando esté en el día a día no se da cuenta de cómo puede impactar en la cabeza de la gente que te está viendo por distintos motivos, pero creo que la responsabilidad en el generar el contenido para cualquiera de las plataformas es fundamental. Eso siempre va a primar, y si el contenido está bien tratado, bien llevado con responsabilidad, ese contenido vas a hacer un bien en el momento de transmitirlo, vas a generar un acto positivo y una respuesta positiva al final del día, que creo que es para lo que sumamos el trabajo en el audiovisual. Si bien es cierto, es un trabajo de entretenimiento en la mayoría de veces, pero cuando tienes la posibilidad de generar contenidos que te permitan reflexionar, al final del día lo que suma es que tu contenido, si fue tratado bien, fue tratado con cuidado y sabes que eso le va a llegar, es como, yo digo que elaborar y decíamos siempre, ¿cómo sufres para generar un contenido? El sufrimiento que hay detrás de la concepción de un contenido, de realizar un programa, de realizar un reportaje, de realizar lo que vayas a hacer, el sufrimiento que te causa el pensar, el desarrollar, que tenga un buen fin, que finalmente aporte en algo a alguien. Eso yo creo que es la construcción del audiovisual, va para allá, que donde el contenido prime, donde las historias de las personas primen, ya no estas historias irreales, ni estas historias que normalmente nos vendían mucho, que eran las historias de la novela, la niña pobre que llega a ser rica o que se casa con el rico para poder ser rica. Eso ya yo creo que se quedó en el pasado, espero, pero creo que la construcción de otros contenidos que nos hagan pensar nos van a ayudar mucho más. Sin duda, pues bueno, ha sido totalmente enriquecedora esta charla. Me gustaría, si ustedes lo permiten, que pudieran compartir algún contacto, LinkedIn, redes sociales, donde podemos estar al pendiente de sus trayectorias, si las personas, mujeres de la asociación que nos están viendo y público en general tuvieran algún interés de contactarles, si es posible hacerlo y mediante qué vía. Bueno, a mí me encuentran en LinkedIn con mi nombre, de este lado, Ana Alderete. Y bueno, de nuevo agradecerte, Adri, por la oportunidad. La verdad, Flor, me encantó conocerte, me encanta lo que decís, me encanta tu trayectoria, me encanta cómo pensás, así que un placer haber compartido este momento con ustedes. No, gracias a ti, Ana Paula, muchas gracias. Quiero contarles que Ana Paula tuvo la gentileza de guiarme en cómo acceder. Yo soy
yo tengo un problema de discapacidad, no se nota, pero yo tengo una discapacidad visual un poco fuerte, que la carrera a lo largo de los años, nunca la comento, pero para mí es muy difícil el tema de la conectividad, la conexión y demás. Entonces yo tenía un estrés por probar antes, y claro, cometí el error de pedirle a Ana Paula, que era una panelista y con toda su trayectoria tuvo la gentileza y la bondad de ayudarme, así que yo quería hacerlo, comentarlo aquí. A mí me encuentran en LinkedIn con mi nombre, cualquier cosa me pueden escribir por ahí, con gusto estoy para ayudarlos o para contactarlos, y si no por interno con Adriana, tiene mi mail personal y me lo pueden enviar por ahí. Y agradecerte porque creo que el conversar de esto ayuda para que quienes están empezando en la carrera, que es una carrera larga, hermosa, súper demandante, que a veces te deja atrás a la familia y que termina siendo tú y la pantalla, pero es una carrera hermosa y creo que las nuevas generaciones, yo confío en ellos más que en nosotros. Creo que ellos van a venir con mejores contenidos que lo que nosotros hicimos, y el desafío para nosotros que ya estamos algunos años es entenderlos para poderlos programar y saber qué es lo que quieren consumir desde sus nuevas vivencias y de este mundo nuevo que estamos viviendo, porque yo creo que tras la pandemia tenemos un mundo nuevo. Para nosotros en la programación ha sido una locura todo lo que se ha experimentado y todavía estamos acoplándonos a ver cómo va terminando de quedar después de la pandemia y lo que hemos vivido. Adri, si puedo cerrar con dos cosas. Bueno, Flor, Claro. no fue un problema para mí ayudarte, así que cuando quieras. Lo que decíamos antes, o sea, si hay que resolver, las mujeres estamos mandadas a hacer para hacer eso. Dos cosas. Lo primero que quisiera decir es, como mujeres, apoyémonos entre nosotras, hablemos, valoremos el trabajo de la compañera, digámoslo en voz alta. A veces es lo que nos está faltando para terminar de construir esa seguridad que es tan necesaria para ocupar estos lugares de toma de decisión. Entonces, como incentivar a todas las personas que están escuchando esta charla a, tenés una colega que te gusta, te parece interesante lo que propone, lo que hace, lo que dice, de cómo trabaja, hablar en voz alta y decir eso. Y en segundo lugar, también invitar a las personas que están escuchando esta charla a consumir contenido hecho por mujeres. Hay cada vez más, no te tiene que gustar, no es obligatorio que te guste, pero consumirlo, ver series, películas. Yo acá anoté una pequeña lista de recomendación de cosas que a mí, algunas me gustaron, otras no tanto, pero me parece importante consumirlo. Fleabag, Lady Bird, la película, Made, o también en español Las cosas por limpiar, una serie muy interesante, Insecure, que está en HBO, pues protagonizada por una mujer negra. Aprendí muchísimo, cosas que yo no sabía. Por eso me parece tan importante la representación de historias diversas. Bueno, Girls, la primera serie que vi, donde me vi tal vez un poco más reflejada que en otras. Maravilloso aporte, Ana, muchísimas gracias. Sumando a lo que también acotaba Flor, que justamente sí, los equipos de trabajo en tantas horas que mantenemos juntos se vuelven segundas familias. Decirle a las personas que nos observan que, a ver, Flor, Ana, tuvieron la gentileza, es un ejemplo de acompañarme en esta charla. Dijeron sí, no nos conocíamos, de pronto nos buscamos, nos contactamos por LinkedIn y así es como nos conocemos y estamos hoy charlando de algo muy atractivo y seguramente mantendremos el contacto. Entonces, perdamos ese miedo, como dices, Ana, perdamos ese miedo a decir, oye, que necesito esto o en qué me puedes apoyar, porque al menos en mi experiencia siempre he tenido un sí, ¿no? Un sí de las personas a las que buscas. Entonces, a lo mejor tú piensas, no, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo crees que le voy a molestar o demás? Vamos rompiendo esos sesgos que nos impiden de pronto ir más allá. Vamos a atrevernos, vamos a crear redes, vamos a seguirnos tomando de la mano. Conozcámonos, como dices, apoyemos el trabajo de las personas frente y detrás de las cámaras, visibilicémonos, ¿no? Alcemos la mano por las oportunidades, digamos, yo puedo, ya después vemos cómo le hacemos para poder y preguntamos y pedimos ayuda como lo hizo Flor con Ana y así nos organizamos, ¿no? Tal cual. Pero de entrada decir, yo lo hago con seguridad y con la certeza de que hay una comunidad
soportándonos, de que no somos ni las primeras ni las últimas que vamos a pasar por esa experiencia y de que al final seguimos construyendo industria y seguimos pues juntas para ser más fuertes. Les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Todo el cariño, Gracias, toda Adriana. la admiración y seguramente seguiremos en comunicación. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron. Gracias, Adriana. Gracias, Ana. Gracias, Adri. Gracias, Buenas Flor. tardes, hasta luego. Chao.